Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestro buen Dios y Padre, invitamos nuevamente tu presencia, rogamos el perdón de nuestras faltas y pecados, y que sea tu Espíritu quien pueda utilizarnos, que podamos aprender de tu Santo Espíritu, iluminando tu Santa Palabra, y de esa manera podamos comprender las verdades para este tiempo. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, en la presentación anterior, estuvimos enfatizando dos hitos que se extraen originalmente del libro de Esdras, Esdras 7:9. Hemos identificado estos dos hitos: primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Y hemos mencionado que en la historia de Esdras es en esta fecha, el inicio del año para Esdras era el equivalente al año 457 antes de Cristo en nuestro calendario. Comenzó él a salir de Babilonia y este recorrido le llevó 4 meses y él llegó a Jerusalén el primer día del quinto mes. Y eso está allí mencionado en Esdras 7:9, donde nos dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén con la buena mano de Dios. Y después, aunque el libro de Esdras no lo menciona, el capítulo continúa mencionando sobre el tercer decreto de Artajerjes. Aunque no nos dice la fecha exacta, la fecha la hemos podido deducir a partir de otras informaciones. Mencionábamos en el tema anterior cómo nuestros pioneros, específicamente Samuel Snow, uno de los pioneros mileristas, cómo él, al colocar las diferentes líneas proféticas, él combinó, sabiendo que en el año 457 comienzan los 2300 días, también simultáneamente en el año 457, cuando Esdras, en el año donde Esdras sale de Babilonia, también inician las 70 semanas. Y entonces él, haciendo un cálculo, combinando esa información con las fiestas que fueron instituidas desde el tiempo de Moisés, es decir, él utilizó otra línea también ahí profética, la línea de Moisés. Al hacer esta combinación de línea sobre línea o de historia, combinándola con historia, llega a la conclusión de que el fin, la conclusión de ese periodo profético debe ocurrir en el otoño, en el día más importante del otoño, que era el día de la expiación. De esta manera llegó a la conclusión que el 10º día del 7º mes en el año 1844 ocurrió el 22 de octubre de 1844. Aquí tenemos simplemente, aquí están las dos fechas en el tiempo de Esdras, o extraídas del libro de Esdras. Aquí están las fechas que hemos analizado ya. Corresponden con el primer día del quinto mes, primer día del primer mes. 19 de abril, 15 de agosto de 1844. Así que lo que tenemos aquí es la historia entre el primer chasco y el segundo chasco, o el gran chasco. ¿Sí? Este es el que, como adventistas, estamos más familiarizados, pero necesitamos familiarizarnos más con el primer chasco, porque el primer chasco coincide con otras características importantes de este hito. ¿Sí? Mencionábamos ayer que este primer chasco, cuando los creyentes quedaron desanimados, ellos tuvieron que reexaminar los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y se dieron cuenta que la terminación correcta de estos periodos no era al fin del año 1843, sino que era
en el año 1844 judío, en el otoño. Así que ellos descubren que están en un tiempo de tardanza. Y también mencionamos ayer algo que el espíritu de profecía también identifica, que durante este periodo de tardanza se introdujo también, ¿qué cosa? El fanatismo. Es algo que el espíritu de profecía señala, una característica asociada con el tiempo de tardanza de las vírgenes. Y mencionábamos ayer que estos hitos están también, aparecen también en la historia de las 10 vírgenes, o la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Este es cuando las vírgenes, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y es cuando Satanás aprovecha para introducir confusión, extremismos. Después, a medianoche, se escucha el llamado, o se escucha el clamor. Aquí ocurrió, dijimos, el verdadero clamor de medianoche. Y clamor de medianoche. Y mencionábamos ayer que este mensaje fue recibido por la mayoría de los mileristas durante el campestre celebrado en Exeter, New Hampshire. Y mencionábamos que Exeter simboliza agua. El nombre Exeter básicamente significa agua, que es cuando Dios iba a traer un refrigerio en una forma más intensa a su pueblo. Y después, ya de aquí desde este hito hasta el décimo día del séptimo mes, tenemos únicamente 2 meses y 10 días restantes. Entonces es un periodo breve y es cuando ellos van a experimentar nuevamente un chasco. Ahora, vamos a ver a partir de la palabra de Dios, en base a esta plataforma que ya tenemos aquí mencionada, lo que estamos cubriendo es la historia del segundo ángel. ¿Sí? Es en una línea de tiempo, la historia milerista transcurre desde el año 1798 hasta el año 1844, el 22 de octubre. Transcurren aquí aproximadamente 46 años. Estos 46 años son los que cubren el periodo en el cual Dios levantó el periodo milerista. Entonces, esto que estamos viendo nosotros aquí es únicamente la historia del segundo ángel y la llegada del tercero. Si lo tuviéramos aquí en esta línea de tiempo, en agosto 11 el 11 de agosto de 1840 es cuando el mensaje del primer ángel recibió poder. Y esto se ha cubierto ya en otras presentaciones anteriores. Posiblemente en el futuro podamos también ofrecer mayor información. Lo que estamos ahorita cubriendo básicamente es este periodo, el periodo del segundo ángel. Este es el primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Mencionamos ayer una cita en Primeros Escritos, donde Elena G. de White identifica el descenso del segundo ángel. La tengo aquí conmigo, es Primeros Escritos, página 246, y dice: otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra.
Jesús le puso en la mano algo escrito y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia. Entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen. Sin embargo, podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las Escrituras que estaban en el tiempo de demora o tiempo de tardanza. Así que cuando ese poderoso ángel que desciende, que es el ángel de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, está identificado en esta fecha, en el primer chasco, es lo que tenemos aquí, primer día del primer mes. Lo que estoy diciendo es, esta historia está amplificada aquí. En medio de estos dos hitos tenemos el clamor de medianoche. Aquí está. Es cuando ocurrió el clamor de medianoche. Esto fue agosto 15 o 15 de agosto del mismo año 1844. Vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar en la palabra de Dios las referencias que podamos encontrar con respecto al primer día del primer mes. Vamos a buscar en la Biblia todas las referencias que podamos encontrar a este hito y entonces vamos a irlas colocando, alineando con este hito y vamos a ver si coinciden y cuál es la información que nos proporcionan. Vamos a ir primero al mismo libro de Esdras, en el capítulo 10. Esdras capítulo 10, versículos 16 y 17. Esdras 10, 16 al 17 nos dice: Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Cuando uno lee el contexto de esta historia, Esdras aflige su corazón porque entre aquellos que regresaron de Babilonia con él a Jerusalén, existía un gran problema. Se habían casado o habían adoptado matrimonio con mujeres de otras nacionalidades, otras religiones. Y entonces eso llegó a oídos de Esdras y eso produjo una gran conmoción. Y hubo entonces uno de los varones israelitas propuso una solución, que todos aquellos que tuviesen esposas extranjeras tenían que despedirse de ellas, tenían que separarse de ellas. Pero era tal la cantidad que tuvieron que hacerlo de manera ordenada y les tomó un lapso de tiempo y nos dice aquí que iniciaron el primer día del mes 10 y concluyeron el primer día del mes 1. Así que está marcándonos aquí que se están separando, hay una separación de mujeres extranjeras. Esa es una característica asociada con este hito. ¿Qué significa? En esta historia, estamos viendo ahorita la historia milerista, estamos en el año 1844. Los mileristas, principalmente Guillermo Miller, él había estado predicando desde el año 1831
desde 1831, Miller había estado predicando el mensaje del primer ángel. Pero ese mensaje recibe poder aquí, en el año 1840, cuando un gran ímpetu llega al mensaje. Y entonces, durante este periodo, se predicó con poder el mensaje del primer ángel. Y nosotros, conociendo la historia, se publicó la visión sobre una tabla, ¿sí? Esta tabla profética, el diagrama de 1843, se publicó en el mes de mayo de 1842. Y cuando ese diagrama se publicó, la reacción fue que las iglesias protestantes, las diferentes denominaciones protestantes, comenzaron a cerrar sus puertas al mensaje. Allí mismo, en el año 1842, a partir de junio, el mes siguiente, comenzaron a cerrar las puertas de las iglesias protestantes. Y durante este periodo, de 1840 a 1844, 19 de abril, el Señor estaba probando a el pueblo o las diferentes denominaciones protestantes. Eran el pueblo de Dios hasta ese momento. Y si ellos no aceptaban o recibían el mensaje, entonces el Señor no podría trabajar más a través de ellas. Y es precisamente lo que ocurre aquí cuando llega esta fecha, concluye en el 19 de abril, ya lo hemos estado mencionando, concluye aquí el año 1843 judío, y entonces es cuando ocurre el primer chasco, es cuando ocurre la tardanza, y es cuando marca el descenso del segundo ángel. Y el segundo ángel proclama que estas iglesias que han rechazado el mensaje, como instituciones, como organizaciones, han caído en la condición de Babilonia. Entonces, aquí lo que está marcando esta separación, mujeres en la iglesia, en profecía bíblica, simboliza iglesias, ¿sí? Hay una separación de estas iglesias porque hay un rechazo de la verdad presente. Y por esa razón, los mileritas, a partir del primer chasco y durante el periodo de tardanza, ellos se van a separar o se ven separados de estas iglesias. Y hay una razón lógica por la que esto ocurre, porque las iglesias protestantes habían estado rechazando el mensaje, no tenían confianza en que estos cálculos fueran correctos. Especialmente les disgustaba la aplicación del principio de día por año, ¿sí? Y entonces, cuando la predicción, cuando llegó aquí el fin del año 1843 y no ocurrió el evento esperado, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió, y por lo tanto nuestros pioneros experimentaron un chasco, para las iglesias protestantes eso sirvió como una confirmación, ¿sí? Ahí ellos dijeron, se los dijimos, lo sabíamos, ustedes son unos charlatanes, ustedes son... los acusaron de fanatismo prácticamente, y de aquí en adelante ya el mensaje, la visión, no va a tener cabida dentro de las iglesias protestantes, porque para ellos ya se confirmó que el milerismo es un fiasco. Entonces, de aquí ocurre, por tanto, una separación inevitable. El siguiente pasaje que encontramos haciendo referencia se encuentra en Ezequiel 29. Ezequiel 29, 17 al 21. Ezequiel 29, 17 al 21. Y dice así: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, o sea, el mes primero, día primero,
que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo pago de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Así que aquí voy a marcar brevemente Ezequiel 29. Son los versículos Ezequiel 29, 17 al 21. Y nos dice que el rey del norte va a recibir paga por sus servicios prestados. Recibe pago. Y como pago, Dios le va a dar una nación. ¿Sí? Eso es lo que Dios le da. Como pago, dice, sigue diciendo el versículo, en el 21 dice, en aquel tiempo, o en el hebreo, cuando uno ve en el hebreo la palabra tiempo, se puede traducir también como día. En aquel día, está hablándonos del primer día del primer mes. En aquel tiempo, en aquel día, haré retoñar el poder de la casa de Israel. Y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. En un momento vamos a comentar más sobre eso. Es lo que hace retoñar es en la naturaleza. Tenemos la ilustración, lo que produce que la hierba brote, germine y brote es la lluvia. ¿Sí? Entonces está marcando aquí que el rocío va a descender. También es una de las características. Rocío o es la lluvia goteando, es el goteo o el rocío. ¿Y qué significa esto de que al rey del norte se le dé una nación como pago? Nosotros vemos un ejemplo en Isaías capítulo 10. ¿Sí? Isaías capítulo, si gustan no pierdan Ezequiel, Isaías capítulo 10. Nos dice en versículo 5, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí vemos que esta es una nación pagana, Asiria, así como Nabucodonosor en Ezequiel. Es una nación que tiene una religión pagana, pero sin embargo Dios la está utilizando para llevar a cabo un propósito que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en este caso dice que Asiria va a servir como vara y báculo del furor de Jehová. En su mano he puesto mi ira. Y luego dice en el versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y le ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aquí vemos, es una ilustración muy gráfica, pero está hablándonos de cómo estas naciones que aparecen en la profecía bíblica, si bien son naciones paganas, son naciones que tienen falsas religiones, Dios les da, no obstante, la oportunidad de que cumplan un propósito en la secuencia profética. Y en este caso, Babilonia, aquí dice que por haber prestado sus servicios en contra de una nación más pagana, Tiro, Dios le iba a dar como recompensa una nación, la nación de Egipto menciona ahí. Ahora, ¿de qué simbolismo, qué significado puede tener esto en la historia milerista, en esta historia? Bueno, si nosotros recordamos en profecía bíblica, el Nabucodonosor es el rey de Babilonia, él es el rey del norte. Él simboliza, por tanto,
al papado, ¿sí? Y el papado durante 1260 años había estado reinando sobre el mundo. Simbolizado aquí Roma papal, Roma pagana, papal, había estado reinando sobre el mundo por 1260 años. Y dice aquí, no había recibido pago. Nosotros sabemos que el papado está simbolizado ahí en Apocalipsis 13, si vamos en un momento, Apocalipsis capítulo 13, está mencionado el papado como una bestia, simbolizado como una bestia que surge del mar. En Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esta bestia es la que sufriría una herida de muerte en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Sí? ¿Cuándo sufrió esta bestia su herida de muerte? ¿En qué año? 1798, cuando se le arrebató el poder político a esta iglesia, un poder eclesiástico, el cual era una combinación de iglesia con Estado. Y en el 1798 se le arrebató el poder político, el poder civil. Aquí recibió su herida de muerte. Y esta herida, aquí el año 1798 marca una transición, donde termina este poderío milenario, el papado, que por 1260 años había estado reinando, ahora da lugar, hay una transición a una nueva nación, a una nación joven, y que está mencionada aquí mismo en el Apocalipsis capítulo 13, pero a partir del versículo 11, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es una nación noble, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como ¿qué? Como un dragón. Entonces, es una nación que tiene un origen de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que termina siendo un poder perseguidor, como el dragón. ¿Sí? Entonces, vemos aquí la nación que va a subir al escenario. Aquí terminó aquí el periodo del papado, y a continuación viene en escena los Estados Unidos de Norteamérica. Y es justamente en Estados Unidos de Norteamérica donde esta historia tiene lugar. ¿Sí? La historia de los milleristas, Guillermo Miller, él fue un reformador americano, o él hizo su labor principalmente, o en su totalidad, diría yo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este movimiento se estaba llevando a cabo allí. Y hay algunas citas que quisiera mencionar aquí al respecto, que nos ayudan a entender un poco mejor esto. Lo que estamos diciendo es que voy a leer aquí, Conflicto de los Siglos, página 436, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798, dice ella. Aquí suben los Estados Unidos en la profecía bíblica. Tiene 2 cuernos y dice que en esta nación, se estableció un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Saltando algunas líneas, dice, además fue otorgada la libertad religiosa, la cual se le permitió adorar, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos son el secreto de su poder. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica tiene 2 principios que son el protestantismo
y el republicanismo, a los que aquí el espíritu de profecía hace mención. Y en otra cita que se encuentra en Maranata, en página 199, en este devocional, dice: esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de nuestra nación, y los cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de inocencia y mansedumbre, representan con acierto el carácter de nuestro gobierno, según está representado en sus dos principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. Estos están simbolizados por esos dos cuernos, ¿sí?, que tiene este cordero. El republicanismo es la forma de gobierno civil. El protestantismo es la religión que profesa, que concede completa libertad religiosa, porque hay una separación de estos dos poderes, ¿sí?, donde el gobierno no interfiere con la religión, con los asuntos de conciencia. La barrera de separación que existe entre estos dos es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la que garantiza esta separación de poderes. Entonces, estos dos cuernos con los cuales aparece en escena los Estados Unidos de Norteamérica durante esta historia, representan estos dos principios, el poderío de los Estados Unidos. Cuando, volviendo a nuestro pasaje en Ezequiel, al rey del norte, al papado, se le va a otorgar una nación, es precisamente la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el pago. La nación que se le otorga, la nación que va a conquistar, es los Estados Unidos de Norteamérica, porque la nación de Estados Unidos de Norteamérica, que durante este periodo está sirviendo como la tierra deseable, que es la que va a proporcionar todo lo necesario, la libertad religiosa necesaria para que ocurra este maravilloso movimiento de reforma, va a comenzar a perder esos principios o a comprometer esos principios. Y justamente aquí, el 19 de abril de 1844, cuando el mensaje del segundo ángel llega, la profecía bíblica está marcando que las iglesias protestantes, que es uno de los cuernos de estos dos que Estados Unidos de Norteamérica posee, el primero de ellos está siendo derrotado aquí, cuando llega el mensaje del segundo ángel y proclama la caída de las iglesias protestantes, ¿sí? Pero en profecía bíblica nos menciona también en el conflicto de los siglos que esta caída del protestantismo o esta caída es progresiva, esta caída de esta nación, ¿sí? Los Estados Unidos no fue conquistado completamente aquí, sino que lo que comenzó aquí fue una conquista del aspecto religioso. Y esta conquista o esta caída de los Estados Unidos de Norteamérica se prolonga, como nos lo dice aquí en el conflicto de los siglos, página 436, dice: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto ya se los leí. Dice, el mensaje del segundo ángel, estoy leyendo conflicto de los siglos, página 385. El mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. ¿Sí? Aquí está el mensaje del segundo ángel proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Este ángel que declara la caída de Babilonia nos dice aquí que no alcanzó su cumplimiento total. Las iglesias decayeron entonces moralmente o experimentaron una caída moral por haber rechazado
la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. Entonces aquí inicia esta historia triste, donde una nación que la voluntad de Dios era que mantuviera esos principios y que fuera, se mantuviera como la gloria de las naciones. Nos dice en Maranata, página 199, el Señor ha favorecido los Estados Unidos más que a cualquier otra nación, porque en ella proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. Desgraciadamente, esta nación eventualmente va a llegar a caer completamente bajo el poder del papado. ¿Sí? Es una caída lenta, progresiva, y que comienza primero con el protestantismo, y posteriormente la conquista es el gobierno. Lo que el papado no está satisfecho con tener de su parte a las iglesias protestantes. Lo que está buscando es influenciar al gobierno de los Estados Unidos, a la parte civil, para que desaparezca esa separación entre iglesia y Estado. Así que en Ezequiel 29 lo que está marcando es la conquista del primer cuerno, que es representando al protestantismo. El protestantismo se convierte en parte de Babilonia y por lo tanto está ahora del lado de Roma, está del lado del papado, y inicia esta caída progresiva que no se completa en la historia de los mileristas, sino que se va a completar en nuestra historia, cuando el gobierno de los Estados Unidos va a renunciar también a sus principios como una nación republicana y va a instituir una ley dominical, ¿sí? Que va contraria. Para poder hacer eso, va a tener que anular su propia constitución. Y eso es lo que está predicho, que va a ocurrir. Pero esa conquista del protestantismo en nuestra historia también tiene lugar en el primer día del primer mes. Pero como no hemos llegado a nuestra historia todavía, esto va a quedar pendiente. Por lo pronto, mencionamos que hubo una conquista durante esta historia, y es a uno de estos dos cuernos, al primero de estos dos cuernos, comenzó la caída de este poderío cuando llegó el mensaje del segundo ángel. El primer chasco, cuando terminó la oportunidad para las iglesias protestantes. Ahora seguimos en Génesis 8:13, la siguiente cita, Génesis 8:13, la siguiente referencia al primer día del primer mes en las Escrituras, y dice así: sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, nos dice que el mes primero, en el día primero, las aguas se secan, ¿sí? Las aguas se secan. Y antes de explicar eso, simplemente aquí ilustrar, en Ezequiel mencionamos que también el primer día del primer mes comenzó el goteo, ¿verdad? Es una lluvia, está marcando aquí el principio del rocío. Ahora sí, en Génesis 8:13, las aguas que se secan, si nosotros vamos a Jeremías 15, versículos 16 y 17, está aquí un pasaje que también se refiere a la historia milerista. En Jeremías 15, 16 y 17, y dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ellos comenzaron a comer las palabras
aquí en agosto de 1840, cuando ese poderoso ángel mencionado en Apocalipsis 10 tiene un librito en su mano, ¿sí? En Apocalipsis 10, y ese librito que está mencionado allí, al apóstol Juan se le dice, tómalo de la mano del ángel, ¿y qué cosa haz con él? Cómelo. Y va a ser dulce en tu vientre, pero va a ser dulce en tu boca, pero va a amargar tu vientre. Entonces, ellos, aquí está en Jeremías 15, dice, fueron halladas tus palabras, el librito, y lo comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Sí? Ahí está la experiencia de dulzura. ¿Sí? Es dulce como la miel, pero se va a tornar ¿cómo? Se va a tornar amargo, porque al llegar aquí van a experimentar el primer chasco. Entonces dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Sí? El nombre de Jehová estaba siendo ahora invocado sobre ellos. Significa que cuando ellos comen ese librito tomado de la mano del ángel de Apocalipsis 10, ellos ahora reciben el nombre de Dios, están entrando en un pacto con Él, una relación de pacto con Él. Y dice, oh Jehová de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No me senté en compañía de burladores, dice ahí, me senté solo, sigue diciendo en el versículo. Aquí está hablándonos cuando llegan aquí, a este hito, se van a sentar ahora separados. No se van a sentar en compañía de los burladores, de los que se están mofando de que la visión no se cumplió. Se van a sentar solos. Y ahí menciona esta palabra que dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Esa palabra que está traducida como profecía, en el hebreo, si uno lo busca en la concordancia Strong's, ese término hebreo, se traduce también como mano, dirección. Entonces dice, se podría traducir alternativamente, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu mano. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con la mano de Dios en esta historia? La mano de Dios había estado cubriendo algo, y eso es lo que provocó el primer chasco. Y después la mano de Dios se apartó. Pero fue la mano de Dios la que había intervenido en esta historia. Y es lo que está marcando aquí. Y entonces dice, me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria. Esta palabra ilusoria, nuevamente, yendo a la concordancia Strong, es el término H391, es en hebreo, es la palabra, se puede traducir como falsedad o mentiroso, mentira. Entonces está diciendo, ¿me serás como mentiroso? ¿Sí? Y eso nos hace recordar que en Habacuc 2.3, cuando se ordenó la elaboración de este diagrama, dice, porque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. ¿Sí? Ellos aquí experimentaron un chasco y les pareció a ellos como que la visión había fallado o había mentido. Y entonces dice aquí, me serás como cosa mentirosa, como mentiroso, como aguas que no son estables, ¿sí? Como aguas que fallan. Entonces, esas aguas son aquí las aguas que se secan cuando ellos llegan al primer chasco. Y en la Biblia, uno de los ejemplos que está asociado con el secamiento de las aguas, está mencionado allí en Éxodo 17.7. Éxodo 17.7 es un ejemplo de la dirección de Dios para su pueblo en el desierto. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Aquí
Cuando uno lee el contexto, lo que está ocurriendo es de que no había agua para beber, ¿sí? El agua se había secado y como consecuencia, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró, ¿verdad? Que es lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y esos términos Masa y Meriba, Masa significa prueba. El término Masa que se menciona aquí en Éxodo significa prueba y es justamente lo que ocurrió en la historia milerista. Y también Meriba o Meribá significa altercado, querella, rencilla, ¿sí? Es Meribá significa que hay una pelea, hay una contienda. Y es justamente lo que ocurrió aquí entre los mileristas que decidieron permanecer fieles y los protestantes que los veían a ellos como unos fanáticos, como unos engañados. Y así que tenemos ahí ejemplo de esta historia. En Éxodo 42 tenemos la siguiente referencia. Éxodo 42. Y es dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Entonces, en esta fecha, primer día del primer mes, estas son diferentes historias, pero lo que estas diferentes historias tienen en común es que cada uno de estos eventos que estamos mencionando ocurrieron un primer día del primer mes. Y utilizando las reglas de interpretación profética, cada una de estas historias nosotros podemos apilar una sobre la otra, porque tienen ese componente en común y cada una de ellas nos revela algún aspecto importante en esta historia de los mileristas y después posteriormente en nuestra historia. Así que en esta historia en particular se está mencionando el tabernáculo de la reunión que en esa fecha fue levantado. El tabernáculo se había estado construyendo previamente. Durante el primer año que estuvieron ellos, los israelitas, en el desierto, ellos elaboraron el mobiliario y todas las partes que el santuario iba a requerir, ¿sí? Los muebles, las cortinas, la estructura, todo estaba como una carpa, ¿sí? Era una carpa en realidad. Y estaba todo preparándose de manera separada y al llegar el primer día del primer mes es cuando ellos van a montar todo, van a ensamblar todo y es justamente lo que ellos hicieron, ¿sí? En este segundo año dice que ellos al primer día del primer mes el tabernáculo fue erigido. Entonces aquí es tabernáculo erigido y obviamente el espacio no va a ser suficiente. Tabernáculo es erigido. Después continuamos en el mismo capítulo, versículos 16 y 17. 16 y 17. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, y así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Luego saltemos al versículo 33, porque ahí se menciona algo interesante. Versículo 33 del mismo capítulo 40 menciona: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar,
y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, el día que se erigió el tabernáculo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Nos dice, una nube descendió. Así que vamos a simbolizar una nube que desciende allí en el primer día del primer mes y simboliza la presencia de Dios, que está descendiendo sobre el tabernáculo. Y esa misma historia está referida en Números 9:15. Números 9:15. Y nos dice, versículos 15 al 23, el día que el tabernáculo fue erigido, primer día del primer mes, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y la noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Ahora, si notan, al seguir leyendo estos versículos, va a sonar repetitivo esta misma idea, pero creo que está tratando de ilustrarnos algo el Señor. Dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así que esa nube tenía el propósito de educar al pueblo de Dios, ¿sí? Era el indicador de, en su trayectoria por el desierto, la presencia de Jehová estaba en esa nube, y si la nube permanecía en el tabernáculo, era señal de que no se movieran de ahí. Y si la nube se movía, entonces ellos debían moverse con ella. Así que la nube ilustra el movimiento, la dirección de Dios a su pueblo. Aquí el lenguaje que utiliza es el mandato de Jehová, ¿sí? Esa nube era a lo que equivalía, era al mandato de Jehová. Y es importante porque si nosotros, si uno analiza la nube, está presente en la palabra de Dios, está asociada con Jesús. Y como, por ejemplo, cuando Jesús ascendió al cielo, Él ascendió en una nube, ¿sí? O en Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. ¿Sí? Esto ocurrió el 22 de octubre. El hijo del hombre llegó hasta el anciano de días, pero dice que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. La nube le acompañó cuando ascendió al cielo y comenzó a ministrar en el lugar santo. Después
En 1844, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, le acompañó también. Y en este caso está marcándonos aquí en que en abril, 19 de abril de 1844, la nube se detuvo allí también. Está indicando la dirección del pueblo de Dios. Y por eso en Apocalipsis 14:4 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, como estudiantes de profecía, debemos aprender a seguir al Cordero en sus movimientos. Y al igual que el pueblo de Dios, no debemos de adelantarnos, ¿sí? No debemos de ir separados de la conducción de Dios. Y si en esta historia aquellos que se separaban del campamento, aquellos que se adelantaban o se atrasaban, ya no gozaban de la protección y de la presencia de Dios con ellos. Entonces, tenemos por último, Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas, antes de ir a Segunda de Crónicas, estamos viendo el concepto de un templo. Mencionamos aquí que el tabernáculo fue erigido desde 1798 al año 1844, hay 46 años. Entonces, aquí durante esta historia, el tabernáculo estaba siendo construido, pero al llegar al primer día del primer mes, aquí se erigió, aquí se ensambló, se levantó. Y entonces, eso se hizo como en preparación a una santa convocación. La santa convocación que iba a tener lugar era el día de la expiación, aquí en el 22 de octubre. Entonces, el santuario quedó ya en pie en esta fecha, en el primer día del primer mes. Y obviamente se trata de un santuario espiritual, como nos lo dice Primera de Pedro 2, versículos 3 al 5. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿sí? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego, por supuesto, el versículo en San Juan 2, 18 al 21, cuando los judíos le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Este templo espiritual que iba a tomar 46 años en edificarse, el mobiliario estaba listo ya aquí en primer día del primer mes, pero después tenía que ser purificado. Tenía que ser, y es lo que nos muestra aquí el pasaje de Segunda de Crónicas, y estamos llegando ya casi a la conclusión de este tema. Segunda de Crónicas 29, 17 al 18 dice, Segunda de Crónicas 29, 17 al 18, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, es el último pasaje que vamos a mencionar aquí, Segunda de Crónicas 29, 17 y 18. Al 18, y está haciendo referencia a la purificación del santuario. Hay una purificación. Y en esta purificación dice aquí que es un proceso. En esta historia les tomó 8 días, 16 menciona, dice, y en el día 16 del mes primero terminaron.
Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Y por último, el último versículo se encuentra en Ezequiel 45, 18 al 21. Dice Ezequiel 45, 18 al 21. Tal vez lo voy a escribir aquí. Sí, Ezequiel 45, 18 al 21. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 del mes, tendréis la Pascua. 7 días, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Así que menciona ahí el primer día del primer mes, se comienza a purificar el santuario, y era en preparación a una fiesta. En aquella historia que se menciona aquí era para la Pascua. En esta historia el santuario está siendo purificado para el día de la expiación. Y lo que se está purificando aquí, si notamos, en esta historia lo vamos a ver con más detalle en el próximo presentación. Está ocurriendo primero la oportunidad para los protestantes, las iglesias protestantes que ellos desecharon. Y aquí, en el primer día del primer mes, comienza el santuario, está siendo ya erigido, y ahora comienza a purificarse, pero ya son los mileristas. En este proceso ya es los mileristas, aquellos que no rechazaron el mensaje, sino los que lo recibieron, son los que van a ser purificados en esta historia. Y en estas historias se van a desarrollar 2 clases, las vírgenes prudentes y las insensatas, y aquellas prudentes son las que están siendo purificadas y van a poder entonces tomar parte del día de la expiación, de esa convocación santa a la cual se hace referencia en estas historias. Entonces, vamos a concluir aquí. Nos va a hacer falta analizar la historia o las historias conectadas con el primer día del 5º mes. Eso lo vamos a hacer en el próximo presentación, y por el momento vamos a concluir aquí. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para comprender la información que se desprende a través de tu santa palabra, que podamos entender la historia milerista a la luz de las ilustraciones provenientes de las diferentes partes de la Biblia que hemos mencionado el día de hoy, y de esta manera, al entenderlas, podamos entender de qué manera se repite este proceso en nuestro tiempo. Quédate con nosotros y acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.